Escucha bien, muchacho. Lo que voy a contarte esta noche no es como las otras historias. No es sobre tormentas. No es sobre valentía o arrogancia. Es sobre algo peor. Mucho peor. Hay lugares en este mundo que no deberían existir. Lugares que los mapas modernos marcan, sí, pero que los viejos mapas, los de antes del siglo XX, simplemente dejaban en blanco. No por ignorancia, sino por sabiduría. Los marineros antiguos sabían algo que nosotros hemos olvidado en nuestra arrogancia moderna con GPS y satélites. Sabían que hay lugares donde el hombre no debe ir, donde la naturaleza misma ha puesto una señal invisible que dice, hasta aquí, no más lejos. Yo crucé esa señal en el verano del 97, y lo que vi allí, lo que sentí allí, me cambió de una manera que el Cabo de Hornos nunca pudo. Porque el Cabo de Hornos es furia, violencia, el océano gritándote que eres insignificante, pero al menos es vivo. Al menos hay movimiento, sonido, energía. Lo que voy a contarte es sobre un lugar donde no hay nada de eso. Un lugar donde el océano no grita, susurra. O peor aún, se queda callado. Los marineros viejos, los verdaderos, no los turistas con licencia, tienen un nombre para ese lugar, la latitud del silencio, o como lo llaman en los puertos de Chile, la zona muerta. Está a unas 300 millas al oeste de la costa chilena, entre los paralelos 28 y 32 sur, una zona circular de unas 50 millas de diámetro, y dentro de ese círculo, nada. No hay peces, los pescadores lo saben, evitan esa área como si tuviera una cerca invisible. No hay pájaros, y eso, muchacho, eso es lo que debería ponerte la piel de gallina, porque los pájaros marinos van a todas partes, pero cuando cruzas hacia la zona muerta, se detienen, como si hubiera un muro invisible en el aire. Dan la vuelta, regresan, como si supieran algo que tú no sabes. Y no hay viento. Ese es el detalle que los científicos no pueden explicar. El viento no se detiene así nomás. El viento es movimiento, es la planeta respirando. Pero allí, es como si el planeta contuviera la respiración. El agua tampoco se mueve correctamente. Las corrientes que deberían pasar por ahí simplemente la rodean, como un río que rodea una roca. Pero no hay ninguna roca, solo agua. Agua que no quiere entrar. Y el color. El océano Pacífico es azul, a veces verde, a veces gris, pero en la zona muerta, el agua es negra. No negra como el agua profunda, negra como cristal oscuro, como obsidiana líquida. Puedes ver tu reflejo en ella cuando está completamente quieta, y está quieta casi siempre, como un espejo roto de 50 millas de ancho. Esta brújula, esta maldita brújula que según yo apunta hacia la próxima aventura, cuando entramos en la zona muerta, empezó a girar, se posó, sin parar, como si no supiera hacia dónde apuntar, o como si no hubiera un norte ahí dentro. Hay una regla no escrita entre los capitanes que conocen la zona muerta. Si tienes que cruzarla, lo haces de día, siempre de día, motor al máximo, línea recta, ni una parada, y nunca, nunca te detienes cuando está oscuro. Yo me detuve, a las 3 de la mañana, en el centro exacto de la zona muerta. ¿Volviste? Bien. Eso dice algo de ti, muchacho. Déjame contarte cómo terminé ahí, porque no fui por elección. Era julio del 97, invierno en el hemisferio sur. Un tipo en Valparaíso me contrató para un trabajo extraño. Se llamaba Dr. Ernesto Vidal, biólogo marino, o eso decía. Quería que lo llevara a unas coordenadas específicas en el Pacífico. Latitud 30 grados 14 sur, longitud 74 grados 52 oeste. Necesito tomar muestras de agua, dijo. Cuando marqué esas coordenadas en mi carta náutica, caían justo en el borde de la zona muerta. Le cobré el triple de mi tarifa normal, no porque desconfiara, aunque desconfiaba, sino porque sabía dónde me estaba pidiendo ir. Debía haberle dicho que no, debía haber rechazado ese dinero, pero era buen dinero, muchacho. Salimos el 15 de julio al amanecer.
Los primeros 100 kilómetros fueron normales. A las 10:30 de la mañana noté el primer cambio. Las gaviotas que nos habían estado siguiendo se detuvieron. No gradualmente, de un momento a otro, como si hubieran chocado contra un muro invisible. ¿Ves eso?, le dije a Vidal. Él apenas miró. Sí, hemos entrado en la zona de exclusión. ¿De exclusión de qué?, pregunté. De vida, respondió. A las 11:15 el viento se detuvo. De 20 nudos a 0 en menos de un minuto. El mar comenzó a aplanarse. En 10 minutos pasó de olas de 1 metro a nada, completamente plano. Y el color cambió. El agua, que había sido gris verdosa, comenzó a oscurecerse, gradualmente, como si estuviéramos entrando en una tinta que se extendía desde abajo. Para el mediodía, el agua era negra, negra como petróleo, pero transparente. Podías ver tu reflejo perfectamente. El barco, el cielo, todo reflejado como en un espejo de obsidiana. Hemos llegado, dijo Vidal. Revisé el GPS. Estábamos en sus coordenadas exactas, en el centro de la zona muerta. Vidal comenzó a preparar su equipo. Vamos a estar aquí unas 3 horas, dijo. 3 horas. Perfecto, respondí. Pero no fue perfecto. A las 12:45, cuando Vidal estaba bajando su tercera botella de muestreo, el motor tosió. 1 vez, 2 veces, y se detuvo. Silencio total. ¿Alguna vez has estado en un lugar completamente silencioso, muchacho? Donde no hay eco, donde tu propia voz suena muerta, donde puedes escuchar el sonido de tu sangre moviéndose en tus venas. Ese tipo de silencio llegó cuando el motor se detuvo. Y en ese nada podías escuchar algo más, algo que venía de abajo, un sonido que no era realmente un sonido, una vibración, tan baja que no la escuchabas con los oídos, la sentías en tu pecho, en tus huesos, como un zumbido subsónico, como si algo muy grande, muy abajo, estuviera respirando. El motor, dije, rompiendo ese silencio horrible. Bajé a la sala de máquinas, revisé todo parecía estar bien, pero el motor no arrancaba. Giraba, el arranque funcionaba, pero no prendía, como si le faltara algo, como si el aire mismo ahí abajo fuera diferente. Después de 20 minutos, subí de nuevo. No arranca, dame 1 hora. Mientras trabajaba en el motor, noté algo más. Los instrumentos empezaban a fallar. El GPS mostraba coordenadas que cambiaban constantemente. Un segundo estábamos en un lugar, al siguiente a 5 kilómetros. Pero el barco no se había movido. El agua estaba completamente inmóvil. El radio comenzó a emitir estática. Y de vez en cuando, voces. No palabras claras, solo fragmentos. Como si alguien estuviera hablando muy lejos, o muy abajo. Y esta maldita brújula empezó a girar. Despacio al principio, la aguja dando vueltas. Norte, este, sur, oeste, norte otra vez. Luego más rápido, girando sin parar. Hasta que finalmente se detuvo. Eso no es posible, murmuré. Las brújulas no apuntan hacia abajo, es física básica. Pero ahí estaba, la aguja temblando, luchando, pero apuntando firmemente hacia las profundidades. A las 2:30 de la tarde, finalmente logré hacer arrancar el motor. Nos vamos, le dije a Vidal, ahora. Pero era demasiado tarde. El sol estaba bajando, y aunque eran solo las 2:30 de la tarde, el cielo se estaba oscureciendo, como si la luz misma estuviera siendo absorbida por algo. Y entonces, el barco no se movía. Motor al máximo, hélice girando, agua agitándose, pero el barco no se movía ni un centímetro, como si estuviéramos amarrados a algo, algo abajo, algo que no quería que nos fuéramos. Y fue entonces cuando supe que estábamos en problemas, problemas reales. Hay una diferencia entre tener miedo y saber que estás jodido. El miedo te hace actuar, pero saber que estás jodido, eso te paraliza. Y yo supe que estábamos jodidos cuando el agua empezó a cambiar. Eran las 5:47 de la tarde. Todavía había algo de luz. Vidal estaba en cubierta, mirando sus instrumentos. Y entonces gritó. No fue un grito de miedo, fue un grito de fascinación. «Amaro, ven a ver esto». Subí y lo vi. El agua estaba brillando. Ahora, antes de que pienses bioluminiscencia, plancton, nada raro, déjame explicarte.
He visto bioluminiscencia cientos de veces, muchacho. Es ese brillo azul verdoso que parece mágico cuando mueves la mano en el agua. Esto no era eso. Primero, el agua estaba completamente quieta. No había movimiento. Segundo, el color estaba mal. No era azul verdoso, era verde. Verde enfermizo. Verde eléctrico. Y tercero, el brillo venía de abajo, muy abajo. Algo en las profundidades emitiendo luz, algo grande, tan grande que su brillo alcanzaba a subir a través de cientos de metros de agua negra. ¿Qué carajo es eso?, pregunté. Vidal estaba inclinado sobre la borda. No lo sé, pero es exactamente lo que esperaba encontrar. ¿Esperabas?, repetí. ¿Sabías que esto iba a pasar? Él no respondió. Solo sacó una cámara y empezó a tomar fotos. Y entonces el frío llegó. No gradual, fue como abrir la puerta de un congelador. Un segundo estábamos a 10 grados. Al siguiente mi aliento se hacía visible. 5 grados, 0, bajo 0, en minutos. Vidal, necesitamos entrar, ahora. Pero estaba temblando, no de frío, de emoción. ¿Lo ves?, señalando al agua. ¿Lo ves moverse? Miré. Había algo debajo del barco, una sombra, pero no una sombra normal. Era más negra que el agua negra. Era un negro que absorbía la luz. Y era enorme. Mi barco medía 12 metros. Esta cosa era fácilmente 3 veces más grande, tal vez 4. Y se movía, despacio, muy despacio, deslizándose bajo el casco, de proa a popa, luego regresando, como si estuviera inspeccionándonos. ¿Qué forma tiene?, murmuré. No podía distinguir una forma definida. No era alargada como una ballena, no tenía aletas como un tiburón. Era amorfa, cambiante, como si no tuviera una forma fija. Intenté dibujarlo después. Mira, porque cada vez que parpadeaba, la forma cambiaba un poco, como si fuera líquida, o como si mis ojos no pudieran procesar lo que estaban viendo. Pero sí podía ver las extensiones, tentáculos tal vez, o pseudópodos, saliendo de la masa central, alcanzando hacia arriba, hacia nosotros. Uno de ellos rozó el casco. Sentí la vibración a través de todo el barco. No fue un golpe, fue más sutil, como cuando alguien pasa un dedo muy despacio por tu espalda. Ese tipo de toque que te eriza cada pelo del cuerpo. El barco se inclinó ligeramente, solo 1 grado, pero no debería haberse inclinado en absoluto. Algo lo había empujado desde abajo. Tenemos que irnos, ya, dije, pero Vidal estaba perdido en su fascinación. ¿Ves cómo se mueve? ¿Ves que no desplaza agua? Tenía razón, esa cosa se movía a través del agua sin crear remolinos, sin crear corrientes, como si no fuera realmente sólida, o como si el agua simplemente la ignorara. El brillo verde se intensificó. Ahora podía ver que venía de la cosa misma, como si su piel estuviera generando luz. Y entonces vi algo más. Había más de 1, 3, 4, 5 sombras, todas moviéndose en círculos lentos bajo el barco, todas del mismo tamaño imposible, todas brillando con ese verde enfermizo. Estábamos rodeados. Entra al camarote, ahora, dije con voz firme. Finalmente el miedo llegó a sus ojos, pero antes de que pudiera moverse, una de las cosas subió. No hasta la superficie, no completamente, pero lo suficientemente cerca para ver detalles. No tenía ojos, no tenía nada que pareciera una cara, ninguna característica reconocible, solo esa masa oscura y cambiante, con extensiones que se movían como dedos buscando algo, y la textura parecía gelatinosa, pero también sólida, como si fuera líquida y sólida al mismo tiempo, viscosa, brillante, con venas, o lo que parecían venas, pulsando con esa luz verde. Se quedó ahí, a unos 3 metros bajo la superficie, flotando, observando, esperando. Y entonces hizo un sonido que viajó a través del casco, a través de la madera, a través del aire, hasta mis huesos. Era grave, profundo, como el canto de una ballena, pero equivocado, distorsionado, como si alguien hubiera grabado el canto de una ballena y lo hubiera reproducido al revés, a baja velocidad. Y en ese sonido, juro por todo lo que tengo, muchacho, había algo que parecía
comunicación. No palabras, no lenguaje, pero intención. Como si estuviera tratando de decirnos algo o preguntarnos algo. El aceite de mi lámpara se congeló. Esta lámpara, la misma que tenía en el barco, el aceite simplemente se solidificó. El aceite de lámpara no se congela a 0 grados, necesitas estar a -20, -30, pero ahí estaba, sólido como mantequilla fría. La temperatura había caído en picada. Mi termómetro marcaba -15 grados, de 10 a -15 en menos de 20 minutos. Eso no es natural, eso no es posible. Y lo peor, el frío venía del agua. Toqué la borda del barco, el metal estaba helado, tan frío que se pegaba a mi piel. Pero el aire no estaba tan frío. El frío emanaba del océano mismo, de esas cosas abajo. Entramos al camarote y cerramos la escotilla. Adentro podíamos escuchar los crujidos del casco, la madera contrayéndose por el frío. Y ese sonido, ese maldito sonido desde abajo. Como un coro ahora, 5 voces, 6, 10, todas haciendo esa vibración grave y equivocada. Vidal estaba sentado en el suelo abrazando sus rodillas. No deberían existir, no pueden existir, pues existen y nos tienen atrapados. Miré mi reloj, 6:47 p.m. Faltaban 8 horas para las 3 a.m. Pensé que lo peor había pasado, muchacho. Pensé que ver esas cosas era lo más aterrador que podía pasar. Pero me equivoqué. Porque lo que pasó a las 3 a.m., lo que subió desde esas profundidades cuando el reloj marcó exactamente las 3, eso te lo cuento ahora. Hay una razón por la que todas las culturas del mundo tienen miedo de las 3 a.m. Los cristianos la llaman la hora del diablo. Los marineros viejos la llaman la hora muerta. Los pescadores japoneses dicen que es cuando el mundo se da vuelta. Todos tienen diferentes nombres, pero todos coinciden. A las 3 a.m., el velo entre este mundo y el otro es más delgado. Yo siempre pensé que eran supersticiones, hasta esa noche. Desde las 7 de la tarde hasta las 2:30 de la madrugada, estuvimos encerrados en el camarote, Vidal y yo, sin hablar mucho, solo esperando. El frío había empeorado. Podíamos ver nuestro aliento dentro del camarote. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha por dentro. Por dentro, muchacho. Eso significa que hacía más frío adentro que afuera, lo cual es imposible, a menos que la fuente del frío estuviera dentro del barco, debajo de nosotros. Los sonidos continuaban, ese canto profundo y equivocado, a veces más fuerte, a veces más suave, pero nunca parando, como si esas cosas estuvieran conversando o esperando. A las 2:15 a.m., Vidal finalmente habló. «No son animales», dijo. «¿Qué? Esas cosas ahí abajo no son animales en el sentido biológico. Entonces, ¿qué son?» Me miró. Había culpa en sus ojos, miedo y algo peor, conocimiento. No debería haberte traído aquí sin decirte la verdad. Resulta que Vidal no era solo un biólogo marino. Era parte de un proyecto clasificado del gobierno chileno. Llevaban años estudiando esta zona, desde los años 60. Anomalías magnéticas, desapariciones de barcos, reportes de pescadores. ¿Qué tipo de reportes?, pregunté. Encuentros, como este. Marineros que entraron y vieron cosas. Casi todos se negaron a hablar después. Los que sí hablaron, se detuvo. ¿Qué pasó con ellos? Algunos se volvieron locos. Otros simplemente desaparecieron, incluso en tierra, años después del encuentro. Lo agarré del cuello de la camisa. «Somos tu maldito experimento, sí sé». «Lo siento», murmuró. «Lo siento mucho». Lo solté. No por perdón, sino porque en ese momento el sonido cambió. El canto desde abajo se detuvo, completamente. Silencio total otra vez. Y entonces, un golpe. No fuerte, suave, como cuando alguien toca tu puerta a medianoche. Tap, tap, tap. Pero venía del casco, desde abajo. Algo estaba tocando el fondo del barco desde las profundidades. Miré mi reloj, 2:58 a.m. «No subas»,
dijo Vidal. «Por favor, no importa qué pase, no subas a cubierta». Otro golpe, más fuerte. Thump. El barco se sacudió. 2:59 AM. Y entonces, exactamente a las 3 AM, todo cambió. La vibración comenzó. No era un sonido que escucharas con los oídos. Era una frecuencia tan baja que la sentías en tus órganos internos, en tus huesos, en tus dientes. Mis dientes comenzaron a vibrar, literalmente vibrar en mi mandíbula. El agua en mi vaso, que había estado helada, comenzó a licuarse, vibrando tan rápido que el hielo se convirtió en agua en segundos. «Está pasando», susurró Vidal. «Está pasando». «¿Qué está pasando?» «La apertura. Cada vez que pasa, es a las 3 AM. Algo se abre, algo cruza». Debí haberme quedado abajo, pero soy Amaro, muchacho, y Amaro necesita saber. Subí. Lo que vi en cubierta, no hay palabras, pero voy a intentarlo. El agua estaba brillando, no con ese verde enfermizo de antes, con luz blanca, luz pura, como si hubieran instalado reflectores gigantes en el fondo del océano. Y el agua ya no era negra, era transparente, completamente transparente, como cristal perfecto. Podía ver hasta el fondo, y el fondo no estaba donde debería estar. Estábamos en aguas profundas, más de 2000 metros, pero podía ver el fondo a unos 50 metros bajo el marco, como si el océano mismo se hubiera encogido, o como si estuviéramos viendo a través de dimensiones. Y allí, en ese fondo imposible, había una estructura, no natural, no podía ser natural, tenía forma geométrica, ángulos perfectos, líneas rectas que se cruzaban en patrones matemáticos, como un edificio o una ciudad, pero construida con materiales que no reconocía, que brillaban con luz propia, que parecían sólidos y líquidos al mismo tiempo. Y era enorme. Lo que yo podía ver era del tamaño de un estadio de fútbol, tal vez más grande. Torres, arcos, estructuras que desafiaban la gravedad, algunas apuntando hacia arriba, otras hacia los lados, otras en ángulos que dolían mirarlas, como si no obedecieran las mismas leyes físicas que el resto del mundo. Y había movimiento, cosas moviéndose entre las estructuras, no las sombras de antes, otras cosas, más pequeñas, más rápidas, con formas que cambiaban, como si fueran líquidas, como si fueran luz solidificada, y todas se movían con propósito, con intención, como obreros en una construcción o soldados en una base militar. Esto no era aleatorio, esto era organizado, esto era civilización. Y entonces, una de las torres se abrió, no como una puerta normal, el material simplemente se separó, como agua dividiéndose, y desde adentro salió luz, no luz blanca, luz de todos los colores, colores que no deberían existir, colores que no tienen nombre, colores que dolían mirarlos, que hacían que mis ojos lloraran, que hacían que mi cerebro gritara, esto está mal, esto no puede ser real. Y en esa luz vi algo. No era sólido, no era una criatura, era como una figura, humanoide tal vez, pero mal, con proporciones equivocadas, demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que se doblaban en lugares donde no deberían doblarse. Y no tenía cara. Donde debería estar la cara, solo había vacío. Un vacío que absorbía luz, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentir su mirada, no con mis ojos, con algo más profundo, con mi alma, si es que existe tal cosa. Esa figura, ese vacío con forma, me estaba observando, estudiándome, como un científico observa una bacteria bajo el microscopio, con curiosidad, pero también con desdén, como si yo fuera insignificante, como si toda la humanidad fuera insignificante. Y entonces se movió. No nadó, no caminó, simplemente estaba en un lugar y luego estaba en otro, sin transición. Apareció directamente debajo del barco, a 10 metros de profundidad, mirando hacia arriba, hacia mí. Y entonces habló, no con sonido, con vibración, esa misma frecuencia baja que hacía vibrar mis dientes. Pero esta vez había palabras, no en español, no en ningún idioma hablado, pero las entendí, como si fueran insertadas directamente en mi cerebro. Observado. Esa fue la primera palabra. Registrado. La segunda. Inadecuado. La tercera. Y luego una sensación, no una palabra, una sensación que si tuviera que traducirla sería no ahora.
La figura desapareció. No regresó a la torre, simplemente dejó de existir donde estaba. La luz comenzó a apagarse. La estructura comenzó a desvanecerse, como si se estuviera hundiendo regreso a dimensiones que no puedo percibir. En 30 segundos, todo volvió a ser agua negra, opaca, impenetrable. Las sombras, esas cosas amorfas, se alejaron, se hundieron regreso, y el motor arrancó solo, sin que yo lo tocara, simplemente rugió a la vida. No esperé a entender. Timón al norte, motor al máximo, y salimos de ahí. Tardamos 4 horas en salir de la zona muerta. Cuando finalmente cruzamos el límite, supimos que lo cruzamos porque las gaviotas regresaron. Ambos lloramos. De alivio, de terror, de algo más. Vidal me pagó, el triple de lo acordado. Nunca volvió a contactarme. Años después busqué su nombre. El doctor Ernesto Vidal no existe en ningún registro oficial, como si nunca hubiera existido, o como si alguien hubiera borrado su existencia. Esto es lo que sé. Hay cosas en las profundidades que no son de este mundo. O que son tan antiguas que estaban aquí antes que nosotros. Y esas cosas tienen ciudades, tienen civilización, tienen tecnología que parece magia. Y nos están observando, registrándonos, esperando. No todavía, me dijeron. No todavía, ¿para qué? No lo sé. Pero vendrá un día donde el no todavía se convertirá en ahora. Y ese día espero no estar vivo para verlo. No enciendo la vela esta vez. Hay cosas que es mejor contar en la oscuridad, porque la luz te hace creer que entiendes el mundo, que todo tiene sentido. Pero esa noche me enseñó que la luz miente. Te conté que vi esa figura, ese vacío con forma humanoide. Te conté que habló conmigo a través de vibraciones, pero no te conté todo. No te conté lo que pasó después de que dijera no todavía. Porque hay una parte de esa noche que no sé si fue real. No sé si realmente pasó o si mi cerebro se quebró y lo inventó. Pero real o no, está grabado en mi memoria con más claridad que cualquier otra cosa en mi vida. Cuando la figura desapareció, algo más subió. No desde las estructuras, desde más abajo, desde algún lugar que estaba detrás de las estructuras. Como si las estructuras fueran solo la entrada. Esto no tenía forma. No era sólido ni líquido. Era como mirar un pedazo de espacio vacío que se movía. Una ausencia de realidad, un agujero en el mundo. Y ese agujero subió hacia el barco, lentamente, como si estuviera estudiando cada metro. El agua a su alrededor se comportaba de manera extraña. No lo rodeaba, lo evitaba, como si el agua misma tuviera miedo de tocarlo, creando un cilindro de vacío perfecto mientras subía. Y cuando llegó a la superficie, no rompió la superficie, pasó a través de ella, sin crear ondas, sin crear sonido, como si el agua y esa cosa existieran en realidades separadas. Y entonces estaba ahí, en la superficie, flotando, pero no flotando como algo físico, flotando como una ilusión óptica, como cuando miras algo por el rabillo del ojo y no estás seguro de si está ahí. Excepto que esto sí estaba ahí. Yo podía sentir su presencia, pesada, opresiva, y entonces tocó el barco. No físicamente, no hubo contacto, pero de repente cada pieza de metal en el barco empezó a vibrar. Los clavos, los tornillos, los ganchos, las cadenas, todo el metal cantando en una frecuencia que hacía doler los huesos. Y la madera del casco empezó a crujir, no como cuando un barco se ajusta, sino como cuando algo está siendo leído, como si esa cosa estuviera escaneando cada fibra de madera, aprendiéndolo, copiándolo, guardándolo en alguna biblioteca imposible. Y luego vino lo peor. Me tocó a mí. No con manos, no tenía manos, pero sentí algo entrando en mi cabeza, como dedos fríos hurgando en mi cerebro, pero no era dolor físico, era peor. Era como si estuvieran leyendo mis pensamientos, mis memorias, todo lo que soy. Vi mi vida completa pasar, pero no en orden, aleatorio, pedazos, momentos sin conexión. Mi madre cuando tenía 5 años, el cabo de Hornos, mi primer beso, la cara de Miguel muerto, un perro que tuve, Valentina llorando, todo mezclado, todo siendo extraído, copiado, archivado. Y entonces escuché una voz, clara como el día, dentro de mi cabeza. Era la voz de Miguel. Miguel que había muerto en el Cabo de Hornos 4 años antes. Miguel cuyo cuerpo nunca recuperamos. Miguel que no podía estar ahí. Pero era su voz, exactamente su voz.
y dijo mi nombre. Amaro. Solo eso, mi nombre. Pero la forma en que lo dijo, con tristeza, con advertencia, con conocimiento. Amaro, no deberías estar aquí. No estás listo para ver esto. Ninguno de ustedes está listo. Vuelvan, olviden, vivan sus pequeñas vidas, porque cuando estén listos, cuando sea el momento, no van a poder elegir. Y entonces la voz cambió. Ya no era Miguel, eran todas las voces. Mi madre, mi padre, Andrés, Valentina, Carmen, todas las personas que había conocido, hablando al mismo tiempo, pero diciendo las mismas palabras. Tú ya moriste una vez, Amaro. Moriste en el Cabo de Hornos. Te resucitamos para que pudieras ver, para que pudieras testificar, cuando llegue el momento. No sé qué significa eso, muchacho. ¿Morí realmente en el Cabo de Hornos? ¿Esas horas amarrado al mástil las sobreviví? ¿O morí ahí y algo me trajo de vuelta? Por eso me llaman el resucitado. Yo siempre pensé que era por sobrevivir lo imposible, pero esa noche en la zona muerta me hizo dudar. Me hizo preguntarme si el apodo es más literal de lo que pensaba. Cuando esa figura, esas voces terminaron, la cosa se retiró. No se hundió, simplemente dejó de estar ahí, como si hubiera cambiado de canal en un televisor, y el motor arrancó solo. Vidal nunca subió durante todo eso. Cuando bajé a buscarlo, estaba en posición fetal en una esquina, temblando. ¿Qué viste?, le pregunté. Nada, susurró. Me quedé abajo, no vi nada, pero sus ojos decían otra cosa. Había visto algo, o había sentido algo, porque nadie tiembla así por nada. Tardamos 6 horas en salir. El motor funcionaba perfectamente ahora, como si nunca hubiera habido problema. Pero el barco estaba diferente. Nada específico, pero los marinos saben cuando su barco está mal. Algo había entrado en la segunda oportunidad. Algo había tocado cada parte de ella, y había dejado una sensación. Vendí ese barco 2 meses después. No podía dormir en él. No podía estar en él sin sentir que estaba siendo observado, sin sentir que algo invisible estaba todavía ahí, estudiándome, esperando. ¿Sabes cuál es la peor parte? No es lo que vi, no es lo que escuché, es lo que sé ahora. Sé que hay algo allá abajo, algo antiguo, algo inteligente, algo poderoso. Sé que nos están observando, que han estado observándonos por quién sabe cuánto tiempo. Y sé que están esperando algo, alguna señal, algún momento, alguna condición que todavía no se cumple. No todavía, dijeron, pero algún día será ahora. Y ese día, toda la humanidad va a descubrir lo que yo descubrí, que no somos los dueños de este planeta, nunca lo fuimos, solo somos inquilinos temporales, viviendo en la superficie de algo mucho más grande y antiguo. Y cuando los verdaderos dueños decidan reclamar lo que es suyo, no habrá nada que podamos hacer. La cicatriz del Cabo de Hornos está aquí. Puedes verla, es física, es real, pero la cicatriz de la zona muerta, esa está aquí, y es mucho más profunda. Porque el Cabo de Hornos me quitó mi arrogancia, me enseñó que no puedo controlar la naturaleza, pero la zona muerta me quitó mi certeza de realidad. Me mostró que todo lo que creo que sé es solo una fracción minúscula de lo que realmente hay, que hay capas de realidad que no podemos percibir, dimensiones que no podemos entender, seres que nos ven como nosotros vemos a las bacterias. Miro el océano todos los días, y cada vez me pregunto qué está pasando allá abajo, qué están haciendo en sus ciudades imposibles, qué están planeando, qué están esperando, y me pregunto si realmente morí en el Cabo de Hornos, si esta vida, estos últimos 30 años han sido reales, o si soy algún tipo de proyecto, algún experimento, alguien que fue devuelto para un propósito. Para que pudieras testificar, dijeron. ¿Testificar qué? ¿Testificar cuándo? ¿Testificar ante quién? No lo sé, pero estoy testificando ahora, a ti, porque si algo me pasa, si un día desaparezco como Vidal, quiero que alguien sepa. Quiero que alguien sepa que hay algo en el Pacífico Sur, en la zona muerta, en las profundidades, algo que no debería existir, algo que está esperando, y cuando deje de esperar, cuando el no todavía se convierta en ahora, el mundo va a cambiar, para siempre. Hay decisiones que tomas en un segundo que te definen para siempre. Decisiones que no tienes tiempo de pensar, que simplemente haces, y luego pasas el resto de tu vida preguntándote por qué. Cuando el motor arrancó solo esa noche, cuando esa cosa desapareció, tuve que tomar una de esas decisiones. Y lo que hice, lo que sacrifiqué para salir, nunca se lo he contado a nadie. Hasta ahora. Esta brújula, mi brújula que apunta hacia la nueva aventura.
Cuando todo terminó, cuando el motor rugió, la aguja ya no giraba. Estaba quieta, perfectamente quieta, apuntando hacia el norte, hacia la salida, hacia la salvación. Pero había algo más en la brújula. Esta foto, de mi hija. Sí, muchacho, tengo una hija. Nunca hablo de ella en el canal, por razones que entenderás en un momento. Se llama Elena, tenía 8 años en esa foto. Ahora tiene 42. Esa noche cuando miré la brújula, la foto estaba diferente. No era la misma foto que había guardado ahí 20 años antes. Era la misma imagen, sí, pero el papel estaba frío, helado, como si hubiera estado en un congelador. Y cuando la toqué, sentí algo, una presencia, como si esa cosa hubiera tocado la foto, la hubiera visto, la hubiera registrado. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. Tenía que dejar algo. No había una voz diciéndome, deja algo o no saldrás, pero lo sabía. De la misma manera que sabes cuando alguien te está mirando. Tenía que pagar un precio, dejar una ofrenda, un intercambio. Ellos habían tomado algo de mí, mis memorias, mi esencia. Ahora yo tenía que dejar algo físico, algo que importara. Subí a cubierta. Vidal seguía abajo, inútil, roto. Yo estaba solo. El motor rugía, el barco vibraba, pero no nos movíamos, como estar en punto muerto aunque la transmisión estuviera engranada. Miré al agua, esa agua negra, opaca, pero podía sentir que algo seguía ahí, observando, esperando. Tenía esto, un reloj de bolsillo que me dio mi padre cuando cumplí 18. Era de su padre, y del padre de su padre, 4 generaciones. Oro macizo, mecanismo suizo, perfecto. Lo más valioso que poseía, aparte del barco mismo. Lo sostuve sobre la borda. ¿Esto es lo que quieren?, grité al agua. ¿Esto es suficiente? Nada. Solo ese silencio pesado. Lo dejé caer. Cayó en el agua sin hacer sonido, sin salpicadura, como si el agua se hubiera abierto para tragarlo. Y entonces el barco se movió. No gradualmente, de golpe, como si un cable invisible que nos sostenía se hubiera cortado. Aceleré al máximo, timón fijo hacia el norte, y salimos de ahí. Durante las primeras 2 horas no miré atrás, ni una vez. Tenía miedo de que si miraba, vería algo siguiéndonos. O peor, que si miraba, me tentaría volver. Porque había una parte de mí, una parte pequeña, oscura, enferma, que quería volver, que quería ver más, que quería entender. Esa es la parte más aterradora, muchacho. No es el miedo lo que te atrapa, es la curiosidad, es querer saber, es ese impulso humano de comprender lo incomprensible. Y yo sabía que si cedía, si volvía, no saldría una segunda vez. A las 7:23 de la mañana, sé la hora exacta, noté el primer cambio. El agua ya no era negra, era azul otra vez, azul verdoso, normal, vivo. Y había olas, pequeñas, pero olas, movimiento. Y entonces escuché algo que casi me hace llorar. Gaviotas, esos malditos pájaros ruidosos que siempre odié, los sonidos más hermosos que había escuchado en mi vida. Vida. Habíamos vuelto al mundo de los vivos. Bajé a buscar a Vidal. Seguía acurrucado en la esquina. «Ya pasó», le dije. «Salimos». Me miró con ojos vacíos. «No, nunca salimos. Seguimos ahí. Siempre estaremos ahí». Tenía razón, en cierto modo, porque aunque físicamente salimos, parte de nosotros se quedó, o algo de ese lugar vino con nosotros. Cuando llegamos a puerto 2 días después, cuando pude inspeccionar el barco, vi los cambios. La madera de la cubierta, la madera que había sido caoba oscura, ahora tenía vetas blancas. No pintura, no moho, la madera misma había cambiado de color, como si hubiera sido drenada, como si algo le hubiera sacado la vida. Y seguía extendiéndose. Cada día, las vetas blancas crecían, como raíces, como grietas, como enfermedad. Al mes, toda la cubierta era de un blanco fantasmal. Y el metal, los herrajes, los clavos, las cadenas, se oxidó. No en semanas, ni meses, en horas. Metal que había resistido años en agua salada, de repente cubierto de óxido profundo.
como si hubiera envejecido décadas en una noche. Contraté a un carpintero para reemplazar la madera, a un herrero para el metal. La nueva madera comenzó a mostrar vetas blancas a la semana. El nuevo metal se oxidó en días. El barco estaba marcado, contaminado, infectado con algo que no era físico, pero que se manifestaba físicamente. Por eso lo vendí. Le dije al comprador que necesitaba mantenimiento extensivo. No le mentí técnicamente, pero tampoco le dije la verdad. A veces me pregunto qué le pasó a ese barco. Si el nuevo dueño notó las vetas blancas, si sintió esa presencia invisible, si tuvo sueños sobre profundidades imposibles. Las autoridades vinieron a hacerme preguntas. Había salido con un pasajero, Vidal, y con un plan declarado. Les dije que tuvimos problemas mecánicos, que nos desviamos para hacer reparaciones, que todo salió bien eventualmente. ¿Coordenadas exactas del problema?, preguntaron. Y ahí tomé otra decisión que me define. Les di coordenadas falsas, 50 millas al este de donde realmente estuvimos. ¿Por qué? Si hubo una anomalía, deberíamos marcarla, advertir a otros navegantes. Fue un problema del barco, no del mar. No hay nada que marcar. Insistieron, querían la verdad, y yo me mantuve firme, porque entendí algo esa noche. Hay cosas que la humanidad no está lista para saber, lugares que no estamos listos para explorar, conocimientos que nos romperían como especie. Y si yo hubiera dado las coordenadas exactas, si hubiera contado lo que vimos, ¿qué habría pasado? ¿Lo habrían creído? Probablemente no, me habrían declarado loco. O sí lo habrían creído, y entonces habrían enviado barcos, submarinos, equipos científicos. Y esa cosa allá abajo, esas cosas, ¿qué habrían hecho cuando los humanos llegaran en masa? ¿Con curiosidad? ¿Con intención de estudiar? ¿De capturar? ¿De explotar? No todavía, me dijeron. Y yo entendí que mi trabajo, mi propósito después de ser resucitado, era asegurarme de que ese no todavía durara lo más posible. Proteger a la humanidad de sí misma, mantener el secreto, guardar las coordenadas, porque somos como niños jugando con fósforos. Creemos que entendemos el fuego, que podemos controlarlo, que podemos estudiarlo sin consecuencias. Pero hay algunos fuegos que no están hechos para ser tocados, algunos misterios que deben permanecer misterios, algunos lugares a donde no debemos ir. Las coordenadas exactas están aquí, escritas en un papel, selladas, guardadas. Y cuando yo muera, serán destruidas. Dejé instrucciones muy específicas. Mi abogado tiene órdenes de quemar este papel sin leerlo. Las coordenadas morirán conmigo. A menos que llegue ese día del ahora, en lugar del no todavía. Si ese día llega antes de mi muerte, si esas cosas deciden emerger, si el secreto deja de ser secreto, entonces daré las coordenadas, entonces contaré todo, entonces testificaré. Pero mientras ese día no llegue, mientras todavía haya una oportunidad de que la humanidad no esté lista, el secreto permanece. Vidal entendió esto también, eventualmente. Después de que nos separamos en puerto, me envió una carta, solo una, un mes después. Decía simplemente: tienes razón, algunos conocimientos son veneno. Gracias por no compartir las coordenadas. Por favor, nunca lo hagas. E.V. Esas fueron las últimas palabras que recibí de él. 3 meses después, su nombre desapareció de todos los registros, como si nunca hubiera existido. A veces miro al océano y me pregunto, ¿qué otros saben? ¿Qué otros marineros han estado en lugares como ese? Han visto cosas como las que yo vi, y mantienen el secreto como yo. Tal vez somos una hermandad silenciosa, guardianes involuntarios de verdades que no pueden ser dichas, testigos de lo imposible que han elegido el silencio. O tal vez estoy solo, tal vez soy el único lo suficientemente estúpido para haber ido, y lo suficientemente afortunado para haber vuelto. Pero ahora tú sabes, no las coordenadas exactas, esas nunca las compartiré, pero sabes que el lugar existe, que las cosas existen, que hay profundidades en este mundo que van más allá de lo físico. Y con ese conocimiento viene una responsabilidad. No vayas a buscarlo, no intentes encontrarlo, no dejes que la curiosidad te consuma como casi me consumió a mí. Porque el precio de ver, el precio de saber, es vivir el resto de tu vida con esa carga, con esa cicatriz invisible, con ese conocimiento que no puedes compartir completamente porque nadie lo entendería. Esta cicatriz no sana, solo aprendes a vivir con ella.
Has llegado hasta aquí. Eso dice algo de ti. Dice que puedes soportar la verdad, o al menos una versión de ella, porque la verdad completa está más allá de las palabras, más allá de lo que un breno humano puede procesar. Pero has escuchado suficiente, suficiente para entender lo esencial, que hay cosas en este mundo que no encajan en nuestros libros de ciencia, que hay lugares donde las reglas normales no aplican, que hay seres que nos miran como nosotros miramos a las hormigas, con curiosidad más bien, con indiferencia seguro, y con planes que no podemos comprender. ¿Sabes cuál es el mayor decepzo de la humanidad moderna? Creer que hemos conquistado este planeta. Ponemos satélites en el cielo y creemos que somos dioses. Construimos ciudades de cristal y acero y nos sentimos invencibles. Enviamos robots a Marte y pensamos que hemos dominado el universo. Pero todo eso, todo ese poder, toda esa tecnología, toda esa arrogancia, está arriba, en la superficie, en la delgada capa de aire y tierra donde vivimos. Pero bajad la vista. El 70% de este planeta es océano, y del 100% de ese océano, el 90% es oscuridad. Oscuridad que nunca ha visto la luz del sol. Presiones que aplastarían nuestros submarinos más avanzados. Presiones que aplastarían nuestros submarinos más avanzados como latas de cerveza. Temperaturas que harían imposible la vida tal como la conocemos. Y sin embargo, ahí abajo hay vida, hay movimiento, hay civilización. No hemos conquistado nada. Hemos conquistado la superficie, hemos aprendido a flotar, hemos construido nuestros barquitos y pensamos que eso nos hace dueños del mar. Pero en las profundidades, en esa oscuridad del 90%, nosotros somos los intrusos. Nosotros somos los visitantes no invitados. Nosotros somos los que no pertenecemos. Y las cosas que viven ahí, las cosas que han vivido ahí por millones de años, tal vez miles de millones, nos toleran. Por ahora. Esa noche en la zona muerta, aprendí mi lugar en el universo. No en la cima, no como conquistador, ni siquiera como igual, sino como observado, como estudiado, como algo interesante pero insignificante, como una bacteria bajo un microscopio. Y la parte más aterradora es saber que esa cosa, esas cosas, han estado ahí todo el tiempo. Mientras construíamos nuestras civilizaciones, mientras peleábamos nuestras guerras, mientras nos creíamos importantes, ellas estaban ahí abajo, observando, esperando, registrando. No todavía. He vivido 29 años desde esa noche. 29 años llevando este conocimiento, este peso, esta certeza de que todo lo que creemos que importa, no importa realmente. Y he aprendido a vivir con eso. No fácilmente, nunca fácilmente, pero he aprendido. ¿Cómo? Enfocándome en lo pequeño, en lo inmediato, en lo humano. Porque si me enfoco en lo grande, en lo cósmico, en lo imposible, en ese ahora que eventualmente llegará, me paralizo. Pero puedo enfocarme en mi hija, en mis nietos que ahora tengo, en el café que tomo cada mañana, en la puesta de sol desde esta ventana, en las historias que cuento aquí, en este canal, en las pequeñas cosas que hacen que ser humano valga la pena, incluso si somos insignificantes en el gran esquema, incluso si estamos siendo observados por cosas que no podemos comprender. Las dos cicatrices que llevo, la visible del Cabo de Hornos y la invisible de la zona muerta, me enseñaron lecciones opuestas. El Cabo de Hornos me enseñó humildad ante la naturaleza, que no puedo controlar el océano, que mi arrogancia mata. La zona muerta me enseñó algo más profundo, que ni siquiera entiendo el océano, que lo que llamo naturaleza es solo una fracción de lo que realmente existe, que hay capas de realidad más allá de mi percepción. Y juntas, estas dos lecciones me han hecho más presente, porque si sé que todo puede cambiar en un instante, que el ahora puede llegar en cualquier momento, entonces lo único que puedo hacer es vivir plenamente ahora, en este momento, con las personas que amo, haciendo las cosas que importan para mí. Y eso te lo dejo a ti también. Si aprendiste algo de esta historia, si algo resonó en ti, que sea esto: vive tu vida, completamente, sin arrepentimientos, porque hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar,
misterios que no podemos resolver, amenazas que no podemos prevenir. Y gastar tu vida preocupándote por eso, gastar tu energía tratando de encontrar la zona muerta, gastar tu tiempo obsesionándote con lo inexplicable, es desperdiciar el regalo que tienes. El regalo de estar aquí, ahora, vivo, humano, con todas tus limitaciones y tu insignificancia. Pero también quiero que estés preparado, porque ese día va a llegar, el ahora en lugar del no todavía. Tal vez en mi vida, tal vez no, tal vez en la tuya, tal vez en la de tus hijos, pero vendrá. Y cuando venga, cuando esas cosas decidan emerger, cuando el secreto deje de ser secreto, cuando el mundo descubra que no está solo, quiero que recuerdes esta historia. Recuerda que alguien te advirtió, que alguien trató de prepararte, que alguien te dijo que hay cosas más grandes que nosotros. Y cuando llegue ese momento, no entres en pánico, no pierdas tu humanidad, porque eso es lo único que realmente tenemos. Nuestra humanidad, nuestra compasión, nuestra capacidad de amar y ser amados incluso en la insignificancia. Hay una última cosa, una advertencia práctica. Si alguna vez estás en el mar de noche y el viento se detiene en golpe, si el agua se vuelve como cristal negro, si el silencio se vuelve pesado, si tus instrumentos comienzan a fallar, y especialmente si esto pasa a las 3 a.m., no mires por la borda. No importa cuánta curiosidad tengas, no importa cuánto quieras ver, no importa qué escuches o sientas. No mires. Mantén tus ojos en el horizonte, mantén tus manos en el timón, mantén tu motor funcionando y muévete. Sal de ahí. Porque si miras, si ves lo que yo vi, nunca volverás a ser el mismo. Y no es una metáfora, literalmente nunca volverás a ser el mismo. Algo en ti cambiará, algo se romperá que no puede ser reparado, y vivirás el resto de tu vida sabiendo que hay cosas que desearías no haber visto. Esta historia que te conté no es entretenimiento, no es ficción, es testimonio, es advertencia, es preparación, y es un regalo. El regalo del conocimiento antes de que sea demasiado tarde, antes de que tengas que aprenderlo de la manera difícil como yo. He visto cosas que no debería haber visto, he sobrevivido cosas que no debería haber sobrevivido, he sido resucitado cuando debería haber permanecido muerto. Y todo eso fue para poder contarte esto, para poder advertirte, para poder prepararte, para plantar esa semilla de conocimiento en tu mente, que cuando el momento llegue, cuando el mundo cambie, no estés completamente perdido. Soy Amaro, el resucitado. He navegado 56 años en estos mares. He visto el mejor día y la peor noche que el océano puede ofrecer. Y si hay algo que he aprendido, si hay una verdad que puedo compartir con absoluta certeza, es esta. El mar no es nuestro enemigo, pero tampoco es nuestro amigo. Es indiferente, es eterno, y esconde secretos que la humanidad no está lista para conocer. Pero un día, esos secretos saldrán a la superficie, y en ese día, los que escucharon esta advertencia estarán un poco menos perdidos, un poco menos asustados, un poco más preparados. Que ese seas tú. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sentido algo inexplicable? ¿Algún momento donde el mundo no tuvo sentido? ¿Donde viste, escuchaste o sentiste algo que no debería existir? Cuéntamelo en los comentarios. No para entretenimiento, sino porque necesito saber si hay otros como yo, otros que han visto, otros que saben. Porque si hay suficientes de nosotros, si hay suficientes testigos, tal vez cuando llegue el momento podremos ayudar al resto a entender, o al menos a no entrar en pánico completo. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tener el valor de conocer. Ahora vive tu vida. Ama a tu gente. Disfruta tus días. Pero mantén esta historia en algún lugar de tu mente, para cuando la necesites. Hay cosas en las profundidades que han estado esperando desde antes de que existiéramos. Siguen esperando. Por ahora. En un susurro casi inaudible. Muchacho, si algún día desaparezco de este canal, si dejo de subir videos sin explicación, las coordenadas están en la caja fuerte. Elena sabe qué hacer, y tú sabrás por qué. Porque el no todavía
se habrá convertido en ahora, y yo habré ido a testificar, una última vez.